Dorothy era una niña huérfana que vivía con sus tíos en Kansas. Su mejor amigo era su perrito Toto. Un día ocurrió que el tío Henry dio la alarma de que un ciclón arribaba. Todos fueron directamente hacia el sótano, pero Dorothy se atrasó para ir en búsqueda de Toto, y el vendaval atrapó tanto a Dorothy como a Toto en su propia casa. El tornado desprendió la casa del suelo, agitándola por los aires como si fuera una pluma. El ciclón había arrojado la casa de Dorothy, y cuando ésta notó que la casa ya no se agitaba, salió y observó que ella estaba en un lugar muy bello. Ese lugar era habitado por personas de baja estatura con vestidos extraños. Una de ellas le agradeció a Dorothy por haber matado a la bruja del oriente y liberar a su pueblo de la tiranía de dicha bruja. Dorothy estaba confundida, pero le explicaron que cuando su casa aterrizó en el suelo, aplastó a la bruja de oriente, la cual dejó sus zapatillas plateadas mágicas, y las cuales, a su vez, le fueron obsequiadas a Dorothy. La mujer que le estaba hablando se presentó y dijo que era la bruja del norte y que había llegado en cuanto supo que la bruja tirana de oriente había muerto. La bruja del norte, al igual que la del sur, eran benévolas, pero las brujas de occidente y de oriente eran malignas, y en la ciudad Esmeralda vivía el mago de Oz, el mago más poderoso. Dorothy quería regresar a la casa de sus tíos, pero nadie sabía cómo. Entonces le aconsejaron ver al mago de Oz en la ciudad Esmeralda, y Dorothy se dirigió rumbo a dicha ciudad a través de un camino amarillo. La bruja del norte le besó la frente antes de partir. Dicho beso era un amuleto de protección mágico. Trasladándose en el camino amarillo, Dorothy vio un espantapájaros en medio de un sembradío de maíz. El espantapájaros le guiñó un ojo y Dorothy creyó que se lo había imaginado. Así que se acercó y el espantapájaros efectivamente la saludó y le dijo que no se encontraba bien, ya que deseaba no estar colgado y ser libre. Dorothy entonces lo descolgó del palo que lo inmovilizaba y lo puso en el suelo. El espantapájaros le preguntó que quién era y a dónde iba. Dorothy le dijo su nombre y que iban él y su perrito, Toto, a la ciudad de Esmeralda, a ver al mago de Oz para que la regresaran a Kansas. Dorothy se sorprendió de que el espantapájaros no supiera nada sobre la ciudad de Esmeralda ni del mago de Oz, pero el espantapájaros le dijo que él no sabía nada porque le faltaba cerebro. Podría ser que el mago de Oz le diera un cerebro al espantapájaros. Así que con esta nueva idea, el espantapájaros se unió a Dorothy en su camino a Ciudad Esmeralda. En el camino, el espantapájaros le preguntó a Dorothy cómo era Kansas, su hogar. Dorothy respondió que era un lugar gris y sin gracia, a lo que el espantapájaros cuestionó acerca del por qué quería regresar a un lugar así y abandonar este país hermoso y mágico. Dorothy respondió que aunque el hogar de uno sea gris y triste, al final es nuestro hogar, y no había nada como el hogar. El espantapájaros se alegró de no tener cerebro y no comprender esa lógica de Dorothy. Mientras caminaban, escucharon un gemido y al voltear, vieron que algo brillaba a la luz del sol. Resultó ser un hombre hecho por completo de hojalata. Dicho hombre les pidió que fueran por una lata de aceite y lubricante, ya que no se podía mover porque estaba oxidado. Cuando lograron aceitarlo, el hombre de hojalata les preguntó que a dónde se dirigían y le respondieron que con el mago de Oz para que pudieran regresar a Dorothy a Kansas y al espantapájaros le otorgaran un cerebro. El hombre de hojalata se preguntó si dicho mago podría darle a él un corazón y por tanto se unió a los caminantes hacia la ciudad de Esmeralda. El espantapájaros le preguntó al hombre hojalata por qué quería corazón y no cerebro, a lo que éste respondió que hubo un tiempo en el que él tenía ambos y se enamoró de una joven a quien le prometió trabajar lo suficiente para hacerle una casa. Pero debido a un hechizo de la bruja maligna de Oriente, él terminó siendo de hojalata y ya no le importaba nada, pues ya no tenía corazón que lo motivara a trabajar por quien fuera alguna vez su enamorada.
y tampoco le importó ya más si algún día se casaría con ella. El hombre de hojalata dijo que cuando tuvo corazón fue el hombre más feliz del mundo. Entonces, cuando tuviera corazón, volvería a buscar a su amada para quererla y casarse con ella. Después de un rato caminando, Dorothy y compañía escucharon un terrible rugido y de inmediato apareció un león que estuvo a punto de atacar a Toto, pero Dorothy salió en su defensa y golpeó al león en la nariz, mientras le decía que era un cobarde por meterse con una criatura mucho más pequeña que él. El león respondió avergonzado que efectivamente él era un cobarde, siempre lo había sido, y para alejar a los demás rugía para amedrentarlos y que no se le acercaran. Dorothy y compañía le dijeron que ellos irían a Ciudad Esmeralda para pedirle al mago de Oz ayuda. Entonces, si el león quería, podría unírseles para que el mago de Oz le diera valentía. Mientras se internaban más al bosque, escucharon ruidos. El león les dijo que podrían ser los cálidas, unas fieras monstruosas con cabezas de tigres y cuerpos de osos y gigantes garras. Más adelante se toparon con un barranco que no podían cruzar. Al espantapájaros se le ocurrió la idea de talar un árbol cercano a la orilla del barranco para andar por encima de él y cruzarlo. Todos se sorprendieron de la idea del espantapájaros, pues era alguien sin cerebro. Así que el leñador puso manos a la obra y taló el árbol que les permitiría cruzar el barranco. Pero antes de lograr cruzar ese puente improvisado, dos cálidas aparecieron detrás de ellos. Antes de que esas bestias los alcanzaran, el leñador de hojalata con su hacha cortó el árbol justo cuando ellos cruzaron y las bestias que los seguían detrás se desplomaron al vacío. Continuando con su viaje, el grupo se halló frente a una pradera cubierta de amapolas, las cuales desprendían esporas que dormían a quien las aspirase y los sumergerían en un sueño tan profundo que si nadie los rescataba, permanecería allí dormido para siempre. Pero Dorothy y compañía desconocían esto. Pronto, Dorothy cayó en sueños al igual que Toto. El león estaba sintiendo los efectos cuando el espantapájaros le gritó que tenía que correr, pero fue en vano. El león yacía dormido. El leñador y el espantapájaros no eran afectados por las amapolas porque no eran de carne y hueso. Así que sacaron a Dorothy y a Toto de la pradera, pero no pudieron sacar al león pues era muy pesado para ellos. Fuera del prado de amapolas, el leñador vio como un gato montés estaba persiguiendo a un pequeño ratón indefenso. El leñador decidió ayudar a la pequeña criatura y con su hacha terminó decapitando al gato montés. El ratón agradecido se presentó ante ellos y les dijo que en realidad ella era la reina ratón y que por salvarla estaría su reino a su servicio. El espantapájaros se le ocurrió la brillante idea de pedirles que ayudaran a su amigo león sacándolo del campo de amapolas. La reina accedió y llamó a miles de sus súbditos ratones. Ataron al león con una cuerda y con fuerza combinada de todos lograron sacar al león del campo. Los ratones se despidieron no sin antes decirles que si algún día volvían a necesitar de la ayuda de ellos, no dudaran en pedírselas. Y por último, los ratones y su reina se marcharon. Dorothy ya había despertado y le preguntó al espantapájaros cómo se le había ocurrido semejante idea. Y este respondió que había escuchado la frase que la unión hace la fuerza y que aún la fuerza de los pequeños, si son muchos y trabajan en equipo, puede convertirse en una fuerza enorme. El espantapájaros resultaba ser más inteligente de lo que todos creían. Cuando por fin llegaron a la ciudad de Esmeralda, en las puertas del palacio un hombrecillo les cuestionó acerca de su visita, a lo que Dorothy respondió que venían a ver al mago de Oz, y el hombrecillo les respondió que si al mago se le molestaba con minucias y tonterías, era tan poderoso que no dudaría en aniquilarlos. Dorothy y compañía le aseguraron que se trataba de algo de suma importancia, así que el hombrecillo les abrió la puerta del palacio. Todos los habitantes del reino parecían felices, satisfechos y prósperos. Tras pedir una audiencia con el mago de Oz, cada uno del grupo de Dorothy tenía que pasar a hablar con el mago uno por uno. La primera fue Dorothy, y Oz se le presentó como una cabeza gigante.
Dorothy le pidió que quería regresar a Kansas, pero el mago de Oz le dijo que si quería que le cumpliera ese deseo, ella le tenía que hacer un favor antes, el cual era matar a la bruja maligna de Occidente. Después de Dorothy, el espantapájaros fue a ver al mago y este se le apareció como una bella dama alada. El espantapájaros le pidió un cerebro, pero el mago le dijo que tenía que matar a la bruja de Occidente si quería que se le cumpliera su deseo. Luego, le tocó al leñador de hojalata asistir con el mago de Oz, y este se le apareció con la forma de un monstruo gigante. El leñador le pidió un corazón, pero el mago le dijo que tenía que matar a la bruja si lo quería. Por último, el león entró al gran salón del trono del mago de Oz, y este se le apareció al león como una gran bola de fuego incandescente. El león le pidió tener valor, pero el mago le dijo a él exactamente lo mismo que a sus compañeros, que tenía que matar a la bruja de Occidente, así que no les quedó otra opción que ir en búsqueda de la bruja para derrocarla. El grupo de Dorothy partió al occidente rumbo al país de los Winkies, lugar donde la bruja tenía esclavizados a los habitantes de aquel país. Sin embargo, cuando entraron a los dominios de la bruja, ésta lo supo y soltó una manada de lobos feroces para ir a matarlos. El leñador de hojalata con su hacha afilada despachó a todos los lobos. Luego, una bandada de cuervos mandada por la bruja fueron eliminados por el espantapájaros. Posteriormente, un enjambre de abejas fueron enviadas para eliminar al grupo. Pero el espantapájaros puso parte de su paja en cada uno de los integrantes para cubrirlos de las abejas, y el hombre de hojalata fue el único descubierto. Las abejas lo picaron, pero no le hicieron ni cosquillas, ya que estaba hecho de acero, y las abejas rompieron sus aguijones cuando le picaban, y todas cayeron alrededor. Después, la bruja mandó a sus esclavos Winkies, todos armados, para deshacerse de los forasteros. A su encuentro, el león rugió tan fuerte que los escarmentó y se retiraron espantados. Como último recurso, la bruja sacó su gorro mágico de oro, el cual tenía la cualidad de llamar 3 veces a los monos alados, los cuales obedecían al portador del gorro mágico indistintamente. La bruja maligna ya había usado 2 veces a los monos alados, la primera vez cuando esclavizó a los Winkies, y la segunda cuando luchó contra el mago de Oz y lo arrojó hacia el occidente. La bruja usaría por tercera y última vez a los monos alados y les ordenó que eliminaran a Dorothy y compañía, exceptuando al león, ya que quería esclavizarlo. Cuando los monos encontraron a Dorothy y compañía, lanzaron al hombre de hojalata sobre un acantilado. Al espantapájaros lo deshicieron completamente, pero a Dorothy no le pudieron hacer daño, dado que en su frente estaba el beso protector de la bruja buena, así que la ataron y se la llevaron junto al león a la bruja. Cuando se la entregaron, los monos alados le dijeron: «Te hemos obedecido hasta donde nos fue posible». El leñador y el espantapájaros fueron eliminados. Secuestramos al león y también a la niña. Ha cesado el poder que tenía sobre nosotros. No volverás a vernos. Acto seguido los monos se marcharon. La bruja observó la marca en la frente de Dorothy, así que sabía que no podía lastimarla, de manera que la utilizó como su esclava. Por cierto, la bruja maligna era débil al agua, así que nunca la tocaba. Pero ocurrió un día que la bruja le quitó una de sus zapatillas mágicas a Dorothy, tras lo cual esta reaccionó enojada arrojándole un vaso con agua. Acto seguido, la bruja se desintegró. La niña, perpleja, fue con el león inmediatamente y lo liberó, y les anunció a los Winkies que ya eran libres. Los Winkies felices festejaban su libertad, pero el león y Dorothy estaban tristes. Los Winkies le preguntaron que a qué se debía dicha tristeza, y Dorothy les dijo que el hombre de hojalata y el espantapájaros estaban extraviados. Los Winkies decidieron ayudar a su benefactora y fueron en búsqueda de sus amigos. Recuperaron toda la paja del espantapájaros y recuperaron el cuerpo abollado del hombre de hojalata, y los arreglaron
y los dejaron como nuevos. Una vez que todos estuvieron juntos nuevamente, partieron rumbo a Ciudad Esmeralda con el mago de Oz para que les cumpliera su promesa, ya que habían derrotado a la bruja. Pero antes de partir, Dorothy se llevó el sombrero de la bruja, con el cual convocó a los monos alados para que los llevaran volando hasta la Ciudad Esmeralda. En el camino, Dorothy les preguntó a los monos alados por qué tenían que obedecer 3 veces al poseedor del gorro mágico. El rey de los monos alados le respondió que era a causa de un hechizo de hace mucho tiempo por parte de una hechicera que se enamoró de un hombre, el cual fue víctima de una pesada broma por culpa de los monos alados. La hechicera, enojada, estuvo a punto de matarlos, pero el enamorado le dijo a la hechicera que no les hiciera daño, que solo había sido una broma, y ella, como castigo, les ordenó que tenían que obedecer al dueño de dicho gorro mágico, el cual cayó tras los años en posesión de la bruja maligna, la cual usó la primera vez a los monos alados para esclavizar a los Winkies, y la segunda para exiliar al mago de Oz de la Tierra de Occidente, y la tercera para destruir a Dorothy y a sus amigos. En fin, Dorothy y compañía, al llegar a la Ciudad Esmeralda, exigieron ver al mago de Oz, pero les fue negada la audiencia, a lo cual Dorothy y sus amigos amenazaron de llamar a los monos alados en caso de negarse. Oz se vio obligado a recibirlos en una audiencia privada, y cuando se cercioró de que no había nadie más que Dorothy y su compañía, Oz se presentó tal cual era en realidad, es decir, como un ancianito calvo. Dorothy y compañía no podían creerlo. El ancianito les imploró que no dijeran su secreto a nadie, pues toda la Ciudad Esmeralda pensaba que en realidad era un mago todopoderoso. Él les reveló que todo lo que en realidad hacía era prestidigitación e ilusionismo, nada de magia verdadera. Él era un farsante. También les confesó que él era originario de Omaha, una ciudad cercana a Kansas. Pero un día, viajando en un globo, un vendaval lo elevó tanto y tan lejos que acabó llegando a este país extraño y bello. La gente que lo vio llegar del globo pensó que era un mago, y él aprovechó esto para que le construyeran un palacio y una ciudad a la que llamó Ciudad Esmeralda. Luego, supo de la existencia de las brujas malvadas que, de haber sabido que él era un fraude, seguramente le habían destruido. Por ello, su prioridad era que murieran, y ahora que ya no estaba en peligro, reconoció Oz que no podía regresar a Dorothy a Kansas. El espantapájaros lo interrumpió y le preguntó si entonces a él no le podía dar un cerebro, a lo que Oz respondió: no lo necesitas. Día a día vas aprendiendo algo nuevo. Los bebés tienen cerebro, pero no saben mucho. La experiencia es lo único que trae consigo el conocimiento, y cuanto más tiempo estés en la tierra, tanta más experiencia has de adquirir. ¿Y mi valor?, intervino León en tono ansioso. Estoy seguro de que te sobra valor y que eso lo has demostrado protegiendo a tus amigos, respondió Oz. Lo único que necesitas es tener confianza en ti mismo. No hay ser viviente que no sienta miedo cuando se enfrenta al peligro. El verdadero valor reside en enfrentarse al peligro aun cuando uno está asustado. Y esa clase de valor la tienes de sobra. ¿Y qué hay de mi corazón?, preguntó el leñador. El verdadero corazón es aquel que te da la sensibilidad suficiente para ayudar a tus amigos y seres queridos en las penurias, en la inclemencia. Y tus amigos podrían corroborar el gran corazón que tienes, respondió Oz, y Dorothy estuvo de acuerdo. Oz terminaría dándoles objetos como una suerte de placebo para reforzar la verdad de que ellos ya poseían dentro de sí lo que buscaban. Pero Dorothy no necesitaba un placebo, requería, literal, un medio de transporte rumbo a Kansas. Oz le propuso fabricar un globo como aquel que tiempo atrás lo trajera a este país fantástico. Se pusieron manos a la obra, y después de unos días el globo estaba listo. Oz decidió acompañar a Dorothy y a Toto en el viaje, pues ya estaba cansado de ser un farsante. Oz entonces anunció su viaje y todos sus súbditos se reunieron a despedirlos. Oz dejó a cargo del reino al espantapájaros,
ya que era el más inteligente y sabría cómo arreglárselas. Cuando el globo estaba a punto de despegar, Dorothy se percató que Toto no estaba a bordo, así que fue rápidamente en su búsqueda, pero de pronto, y justo cuando Dorothy encontró a Toto, se cortaron las cuerdas y el aerostato se elevó sin ella y Toto. «¡Vuelve!», gritó Dorothy, pero ya era demasiado tarde. Oz, en el aire, se despidió de ella y de todos. Jamás se le volvió a ver. Dorothy estaba triste y sin esperanzas. Al espantapájaros entonces se le ocurrió llamar a los monos voladores con el gorro mágico para pedirles que llevaran a Dorothy a Kansas. Así que por segunda vez Dorothy llamó a los monos, pero estos le dijeron que les era imposible volar fuera del país. Así que Dorothy gastó una llamada de los monos en vano. Al poco rato, un soldado del palacio le recomendó ir con la bruja benévola del sur, Glinda. Dorothy y compañía se alistaron para otra nueva aventura y se dirigieron al sur. Después de cruzar el bosque, llegaron a un muro y al brincarlo se dieron cuenta que estaban en una ciudad pequeña hecha totalmente de porcelana. Las personas y los animales domésticos eran de porcelana y eran pequeños. Con muchísima precaución, los viajeros atravesaron la ciudad cuidando de no romper nada, pues todo era muy bello, pero demasiado frágil. Una vez que dejaron atrás la ciudad de porcelana, se encontraron inmersos en una selva. Los animales que allí habitaban, al ver al león, lo consideraron su rey y le pidieron ayuda, pues estaban siendo atemorizados por una araña negra gigante. El león fue a resolver valiente el asunto, y cuando encontró a la araña, ésta estaba dormida, así que el león aprovechó para decapitarla con un zarpazo. Cuando la mató, los animales de la selva lo proclamaron su rey, y el león juró regresar una vez que resolviera el asunto de Dorothy. Posteriormente llegaron a una colina y no podían cruzarla, así que por última y tercera ocasión, Dorothy llamó a los monos voladores y estos los llevaron volando sobre la colina. Una vez que les dejaron al otro lado de la montaña, en el país de los Quadlings, los monos se despidieron y se fueron volando. Los habitantes de la ciudad, los Quadlings, eran personas muy amables y al primero que vieron, Dorothy y compañía le preguntaron sobre la bruja del sur y este les indicó dónde quedaba el castillo de Glinda. Al llegar, la bruja del sur, sentada en su trono de rubíes, le preguntó bondadosa qué podría hacer por Dorothy. Dorothy le contó toda la historia de sus aventuras y finalizó diciendo que solo quería retornar a Kansas. Glinda le dijo que le diera el gorro mágico y le diría cómo regresar. Dorothy se lo entregó y la bruja del sur le preguntó al espantapájaros qué deseaba, a lo que éste respondió que regresara al palacio de Esmeralda. Acto seguido le preguntó al leñador lo mismo, y el leñador de hojalata dijo que los Winkies lo habían tratado con calidez, así que deseaba vivir con ellos. Y por último, le preguntó al león qué deseaba, a lo que éste respondió que irse a vivir a la selva. Glinda usaría el sombrero mágico para que los monos alados se llevasen a cada uno de ellos a sus destinos, y después de esos 3 favores, liberaría a los monos para siempre. Por último, le reveló por fin a Dorothy que la clave para regresar a Kansas siempre había estado con ella, pues con los zapatos mágicos de plata podía trasladarse a donde deseara al chocarlos entre sí con 3 golpes. Dorothy abrazó y besó a sus queridos amigos y se despidió de ellos. Después hizo uso de las zapatillas de plata y se teletransportó a Kansas. Al llegar a Kansas, Dorothy apareció enfrente de la nueva casa que el tío Henry había construido después de que el ciclón se llevó la otra vivienda. La nueva casa era más grande que la antigua y relucía de pintura de colores vivos con los que los tíos habían buscado salir de la tristeza de haber perdido a su querida sobrina. Dorothy, al ponerse de pie, descubrió que solo calzaba medias, pues los zapatos de plata se le habían caído durante el vuelo y estaban perdidos para siempre en el desierto. Cuando la tía Em acababa de salir de la nueva casa, levantó la vista y vio a Dorothy que corría hacia ella. «Querida mía», exclamó,
tomándola de sus brazos y cubriéndola de besos. ¿De dónde vienes? Del país de Oz, contestó Dorothy con gravedad, que por un momento encubría su felicidad. Ya te contaré las aventuras que hemos vivido. He visto cosas terribles y maravillosas, y lo que más he querido en todo momento había sido regresar.